El análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. De acuerdo con la mayoría de las casas encuestadoras, la economía es la preocupación número uno de los mexicanos. Conste, hasta hace muy poco tiempo era la seguridad pública. Bueno, en este momento es la economía. Por eso, en el programa Cara a Cara, hoy tenemos voces autorizadas que nos van a ayudar a entender el movimiento y el momento económico que está viviendo el país, que está viviendo Jalisco y que está viviendo nuestro entorno más cercano, que es el municipio. Miren, para analizar pues el panorama económico de 2016 a esos niveles o con esos datos de referencia, están con ustedes directivos del Colegio de Economistas de Jalisco. Hugo Rangel Guzmán es el presidente. Ignacio González Hernández es el secretario del Consejo Directivo y Eduardo Valdés Castellanos, el encargado, el responsable de la Comisión de Estudios del Sector Agropecuario, muy específicamente. Voces autorizadas entonces. A los tres, gracias porque vienen, buenos días y entramos al tema. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Marcos, y muchas gracias por la invitación, con todo gusto. Bueno, presidente, ¿cuál es, podríamos decir, el panorama cercano y a mediano plazo de 2016 en el país? ¿Y qué puntos de referencia podemos utilizar para entender la situación? Bueno, pues como lo señala el tema de economía, pues lo estamos viviendo, sintiendo, toda la comunidad, todas las personas y claro que toda la gente opina y tiene su propio sentimiento en torno a ello. Nosotros como economistas, si lo analizamos, hay expertos también, analistas, en que el entorno, básicamente nos sentimos como que México es una isla un tanto estable en un mar de turbulencias. Es decir, hay un efecto mundial en la que ahora nos vemos como un país relativamente estable, cuando observamos todo esos movimientos de inestabilidad, como vemos la volatilidad del tipo de cambio del peso, el precio del petróleo, bueno, el fin de semana andaba ya a 18.90 el precio por barril, y son los efectos directos que inciden en el comportamiento de la economía, así que pues es un entorno global en el que tendríamos que ver ese comportamiento también en nuestra comunidad, bueno, llegando a nuestro país, pero aterrizando a nuestra vivencia económica personal. Un tema de circunstancia, y se lo pregunto a Ignacio González Hernández como secretario del Consejo Directivo, un tema de circunstancia, insisto, es la fluctuación del peso frente al dólar. ¿Cómo podemos entender que si no hay grandes fenómenos en el mundo que nos impliquen que no tenemos dólares, tenemos 170 y tantos mil millones de dólares de fondo, no sé cuál sería el dato último, pero ¿por qué está sucediendo eso, Ignacio? Bueno, la realidad es que esa es una de las variables externas en las que México en general no tiene posibilidad de influir, ¿sí? El valor del dólar no está fijado porque tengamos mayor o menor cantidad de reservas. Es cierto, tenemos unas reservas muy importantes que se fueron creando precisamente con los excedentes de los petoprecios, pero pues eso lo están usando ahorita para más o menos no permitir que en México el valor del dólar se dispare. Sin embargo, hay dos factores principales que son los que le pegan al valor del dólar internacionalmente. Para Estados Unidos es importante tener una moneda fuerte y esa moneda fuerte es la que maneja el precio del petróleo, ¿sí? El precio del petróleo se expresa en dólares y por lo tanto en el momento en que el dólar tiene una posición fuerte que había perdido, o sea, la había perdido frente al euro y las están recuperando, es porque Estados Unidos no tiene presiones sobre sus exportaciones y sobre sus importaciones. O sea, ellos están pudiendo manejar en este momento el valor de su moneda y
junto con el Banco Central Europeo y con algunos otros bancos muy importantes, sobre todo asiáticos, no están teniendo las presiones derivadas de sus importaciones y exportaciones. Los que están sufriendo ahorita son los chinos, y eso lo sabemos, o sea, es el comentario general también, ¿no? Sí, Eduardo. Sí, quería agregar esto. Efectivamente tenemos muchas reservas, pero esas no entran al mercado. Es precisamente una reserva. Simplemente el Banco de México de repente entra a subastar, pero son pequeñas cantidades. ¿Pero qué función tiene entonces la Reserva Federal? Es como un activo, es para decir si en su momento yo debo, tengo de dónde echar mano para pagar. Entonces el problema del valor del dólar vino a empezar últimamente con el incremento en las tasas de interés en Estados Unidos, que subió 1.25. ¿Qué pasa? Ahí todos los capitales mundiales que se andan moviendo de un país a otro donde obtienen buenos rendimientos, al ver que Estados Unidos ya empieza a pagar rendimientos, pues se salen de los países emergentes o donde no hay mucha seguridad y se van a una economía donde hay mucha seguridad, que es Estados Unidos. Entonces empieza a salir divisa de México hacia el exterior. De todo el mundo. Bueno, de todo el mundo. Pero bueno, hablando de México, nosotros se está saliendo dinero y que no alcanzan las divisas que entra, como usted ya comentó, que están entrando del turismo, de los migrantes, de la inversión extranjera, De las exportaciones. de las exportaciones, pero no alcanzan a cubrir las salidas de capital. Entonces, por eso el peso en relación al dólar cae. Ahora bien, en esta misma mesa, algunos analistas financieros nos han dicho que el factor que marca el equilibrio o el cuánto me vale el dólar o cuánto me cuesta el peso es la oferta y la demanda. ¿A partir de cuándo o de cuánto, Ignacio, nos podemos nosotros poner a pensar de que hay ese quiebre, de que no hay más demanda, hay menos oferta y sube el dólar? ¿Podemos poner parámetros? Es muy difícil porque además en ese tipo de negocio de venta de divisas hay estacionalidades. Por decir algo, siempre lo hemos visto que cerca de fin de año el dólar sube. ¿Por qué? Tenemos una economía que tiene muchas empresas multinacionales. Esas empresas multinacionales en fin de año mandan sus utilidades a sus casas matrices y eso impacta muchísimo. Eso no lo vemos realmente en el acontecer diario, en la vida diaria de nosotros, pero las empresas sí es importante el flujo de dólares que hay. Y así como eso, hay muchas compañías que a principios de año o a mitad del año o a fin de año tienen necesidades de dólares. Aparte, por decir algo, todo lo que compramos, nosotros vamos actualmente a un supermercado, a una tienda, a un mall, a un centro comercial y hay muchas cosas importadas. Todo eso se paga con dólares, ¿sí? Y todos los que recibimos se utilizan para pagar eso que estamos comprando. Entonces, perdón, con esas fluctuaciones estacionales también influye, pero definitivamente en este momento o en estos momentos que los comparativos han sido muy fuertes, que de 2014 a enero de 2016 se ha devaluado 40 y tantos %, casi 50% el dólar, pues ha venido por una serie de fluctuaciones más de carácter internacional que nacionales, ¿sí? O sea, no podemos hacer gran cosa y como decía Eduardo ahorita, los 400 millones de dólares o los 200 millones de dólares que estaba vendiendo el Banco de México era pues simplemente para que no se disparara en un día el valor del dólar y tenerlo más o menos en un nivel. Pero Hugo Rangel, presidente del Colegio de Economistas de Jalisco, en este caso, ¿qué previsiones pueden ser razonables por parte del sector público para evitar estas fluctuaciones tan marcadas? Es una libertad del comportamiento financiero.
Si observamos, por ejemplo, Marcos, en enero del 2015 el tipo de cambio debería estar sobre los 13 pesos, más o menos 12.80. Hoy, un año después, estamos a 18.90, 18.70. El fin de semana, pues por ahí anduvo. Entonces estamos hablando de una depreciación del 50%, Ignacio, 45%, ahorita lo menciona. Y entonces, la política que está siguiendo el sector público es a través de un banco autónomo, un banco central que es el Banco de México, que está en este caso haciendo o utilizando, como lo mencionaba Eduardo, sus reservas para equilibrar a un costo. También las reservas que México tenía en enero de 2015 eran 197,000 millones de dólares. El fin de semana y el reporte que tenemos son 175,000 millones de dólares. O sea, ese es el recurso que se está utilizando en una que le llamamos pues, una política monetaria que está instrumentando el Banco Central y naturalmente que el comportamiento del sector gubernamental a través de la Secretaría de Hacienda que fija las políticas, digamos, financieras, se va alineando a esta. Bueno, Eduardo Valdés, en este caso, ayúdanos por favor a entender entonces ¿por qué lo que está sucediendo en países tan alejados de nosotros como China repercute tan automáticamente en nuestra economía, sobre todo en el mercado de divisas? Vamos a escuchar un comentario de esto después de una pausa. Está usted en el programa Cara a Cara y está escuchando a directivos, a voces autorizadas del Colegio de Economistas del Estado de Jalisco. Y pregunté hace un momento a Eduardo Valdés Castellanos, que es el titular de la Comisión de Estudios del Sector Agropecuario. ¿Por qué fenómenos que suceden tan lejos de México repercuten tan automáticamente en nuestra economía? Bueno, México, nuestro país, o bueno, todos los países hacen comercio internacional. Entonces, mandan exportaciones y compran. ¿Cómo nos afecta? Porque al estar variando el dólar, el peso en relación al dólar, ¿qué pasa? Las importaciones se vuelven más caras. Y no hablemos todos los productos que se importan, por ejemplo, los electrónicos, o vayámonos a un aspecto del campo. Importamos, debemos de andar importando, no sé, mínimo unas 13 millones de toneladas de maíz. ¿Y eso para qué? Se le da de comer a los animales. Entonces, ¿qué pasa? Si importamos una tonelada a 13 pesos o la importamos a 19 pesos, no vamos a pagar lo mismo. Entonces, el productor ganadero tiene que pagar más por el alimento, por el maíz, para poder engordar. Entonces, al rato, ¿qué va a pasar? Van a subir los precios de la carne. Y bueno, si ponemos más ejemplos, ¿qué va a pasar en las tiendas de autoservicio? Pues con todos los electrodomésticos, por ejemplo, ¿no? O importamos soya, somos un país que importamos muchísimo aceites, no producimos cártamo, no producimos. Entonces, ¿qué pasa con la industria? Pues todas las oleaginosas van a ir para arriba. Desgraciadamente, y bueno, afortunadamente hasta ahorita, y como los datos lo demuestran, la inflación ha sido de la más baja. No más que yo veo un cierto temor, y ojalá no se cumpla, pues, pero esto del cambio de la relación el tipo de cambio peso-dólar, ahorita está pasando como un tsunami, se está empezando a retirar el mar, pero estamos en una inflación relativamente baja. A la hora que se nos venga la ola con fuerza, van a empezar a subir el aceite, va a empezar a subir la carne, leche, o sea, muchos ingredientes que esos son de los que están muy apagados en crecimiento en el campo. Pero Eduardo, hay una cuestión. En el día a día, quien nos da la pauta a seguir es el ama de casa, que va al mercado, que va al súper, que va a la tienda de departamentos. Esa ama de casa
¿qué puede hacer? ¿Cuál debe ser su actitud para tratar de defender su economía frente a ese, entre comillas, futuro tsunami que ojalá no se dé? A ver, Eduardo, comenta algo. Pues, ¿qué puede hacer? Pues yo creo que ahí estamos en un papel todo mundo, porque todo mundo podremos ser profesionistas, empresarios, pero a fin de cuentas todo mundo caemos al supermercado y vamos a comprar diario el pan, la leche y el aceite, ¿no? Entonces, pues ante un efecto de inflación, pues no hay mucho que defenderse. Fíjate Hugo. Esta parte también tiene mucho sentido, porque en realidad ahorita lo que dices, estás acostumbrado a cierta proveeduría, pero vas a cambiar a proveedores. Por ejemplo, quien está acostumbrado a comprar en supermercados, tú lo comparas con el mercado de abastos, por ponerte un ejemplo, sabes que es más barato porque tiene menos costos de operación, y eso se traduce en muchos casos. O sea, en el caso, por ejemplo, ahorita que comentaba Eduardo, del sector agropecuario, el alimento es fundamental, e importamos ciertamente, para el caso de la ganadería, maíz, inclusive para el pan, pues el trigo y una serie de oleaginosas, y eso se traduce en el valor final. Pero también se va en el caso de Jalisco, que tenemos ventajas en otros tipos de productos. Estamos encontrando mercados. Bueno, a lo mejor me estoy saliendo ahorita del asunto de las damas, pero de las amas de casa, que estamos encontrando oportunidades de crecimiento, de alternativas en Jalisco, con la exportación, por ejemplo, de berries, aguacate, o sea, productos hortícolas, a un mercado que está demandando. Entonces se va transformando la base productiva de un sector importante de Jalisco, que te genera un recurso precisamente que circula en la comunidad de quienes podemos estar en ese sector. Pero, Ignacio, nosotros difundimos como medio de comunicación noticias como las siguientes. En 2015, el Estado de Jalisco generó nuevos empleos inscritos en el Seguro Social por 70 y tantos mil. En el país, y ahí sí escuchamos los anuncios del gobierno federal, fueron creados más de 1 millón y tantos de empleos. Bueno, eso, ¿cómo es posible en una economía de crisis, Ignacio? No, bueno, la verdad es que precisamente por eso México sigue siendo, o bueno, está rankeado en este momento como una de las economías más estables de América Latina, sí, no del mundo. O sea, en América Latina incluso estamos desbancando a Brasil, que era el gigante del sur, y México tiene un mercado interno importante, México tiene una capacidad de producción importante, y como usted decía hace un momento, o sea, hay un equilibrio. O sea, si nosotros salimos a comprar pan, encontramos pan, en algunas partes no hay, ¿sí? Si salimos a comprar carne, podemos comprar carne. ¿A qué precio? Bueno, pero en general tenemos una economía bien abastecida en el país. Eso nos lleva a que la posibilidad de crecimiento de México y la posibilidad de defenderse sea buena. O sea, aquí en Jalisco se han creado empleos. El asunto es que en una buena parte de los municipios de Jalisco no se han creado. O sea, no es algo de decir, son 125 municipios y se han creado en la zona metropolitana 25,000 y en los otros 100 se han creado también. No, o sea, muchos están concentrados aquí y son empleos que están ligados a la industria o que están ligados a alguna de las del comercio importante. Entonces, todo eso nos lleva a que tenemos posibilidad de defendernos, pero no es fácil, ¿sí? O sea, tenemos que seguir creciendo en Jalisco y hemos sido beneficiados. ¿Por qué? Por el tipo de comercio, por el tipo de industria que tenemos. Las agroindustrias que tenemos en Jalisco son una industria de lo más importante que hay en México. Entonces, eso nos lleva a que nos podamos defender, pero de todos modos el tsunami está en veremos. Lo dijo el gobernador Cánstenes hace poco, la semana pasada. Viene un choque importante, entonces tenemos que estar preparados. La ventaja es que sí tenemos esas reservas que en un momento dado, pues a lo mejor en 2017, 2018, 2019, nos pueden ayudar a más o menos sobrellevar
la crisis mundial que estamos viendo. Oye, perdón, aquí Sí, añadiendo Hugo. normal, esto lo de las reservas es como cuando dice uno, los bienes son para remediar males, no, son recursos que ahí están y que seguramente en un futuro de corto plazo, pues podemos ver si se echa manos de ese bien completamente o un porcentaje. Sí, pero están hablando de un cierto equilibrio, de una cierta armonía, de una situación no preocupante a la inmediatez. Bueno, yo pregunto, Eduardo y Hugo, no saquen bolas de cristal, sino simplemente básense en los análisis que ustedes tienen como técnicos. Ujú. ¿Cuánto puede durar esta situación de tranquilidad, Eduardo? Bueno, sin tratar de, como dices, sacar la bola de cristal, pero yo creo que el resto del año la economía del país va a estar parecida al año pasado. No estará en crecimiento, que creceremos un poco menos, la inflación va a empezar a despuntar, pero definitivamente no va a ser un mal año para este país, no. Cataclismo. Entendamos que los efectos económicos no se dan en el mismo momento, o sea, no porque empiece a haber una depreciación del peso, ya la economía en ese momento se caiga. Hay momentos, hay actividades económicas que tardan tiempo en reaccionar o en caer. Entonces, por lo que se mencionaba hace un momento, Nacho, de lo que decía, de que por un tiempo no sufrimos, pues los aspectos macroeconómicos han estado estables, entonces por un tiempo vamos a seguir igual. Todo va a depender de cómo se sucedan las cosas para que el siguiente año sí podamos sufrir más. Pero, por ejemplo, lo que se hablaba de los aspectos macroeconómicos, pues hemos tenido mucha estabilidad. Entonces, en este año, por ejemplo, este año todavía tenemos cubierto el petróleo a $50. Todavía van a llegar recursos. En este año nos podemos cubrir a $30, habrá quien nos cubra. Entonces ya para el siguiente año ya no vamos a tener ese recurso. Entonces, como se ha hecho bien la tarea en años anteriores, vamos a tener este año cierta estabilidad. Bien, Hugo Rangel, voy a hacer una pregunta y espero una respuesta después de unos mensajes. La pregunta es esta. El presidente de la República, Enrique Peña, está en este momento en Europa después de haber dado un periplo por el Medio Oriente. Estuvo en Qatar, estuvo en Kuwait, estuvo en los Emiratos Árabes Unidos, estuvo en Arabia Saudita. ¿Qué puede esperar un país como el nuestro de esas economías? ¿Qué anda haciendo allá? ¿Se justifica que el presidente y una comitiva de empresarios y funcionarios viajen a esos lugares con los que hace 40 años ni siquiera sabíamos que existían? Dinos una orientación sobre esto después de una pausa. Está usted escuchando a voces autorizadas del Colegio de Economistas del Estado de Jalisco, analizando los fenómenos que estamos viviendo en el día a día y que ya no son ajenos a lo que está sucediendo en Indonesia o en Japón o en Australia con lo que está sucediendo en la República de Ciudad Guzmán, como dice Ignacio. Bueno, pregunté, Hugo, ¿por qué o cómo se justifica o cómo debemos entender o qué beneficios puede dejarle al país una gira como la del presidente a Qatar, a Kuwait, a Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita? Bien, pues en cualquier economía de libre mercado, el papel del fomento, la promoción económica es fundamental, precisamente para generar mayor riqueza y que el ciclo económico pues se amplíe. Y para eso, bueno, yo entiendo que hay estrategias, hay planes, y quiero entender y aceptarlo así, que esta misión pues tiene mucho que ver con cuestión de tipo empresarial, de inversiones, generar inversiones a una zona pues que realmente México no había estado presente por un presidente, si yo no lo recuerdo así. Generalmente es América, Europa,
bueno, ni África, creo que tampoco se ha visitado. Pero pues hay razones, ¿no? Ahí está la sede de los principales productores de petróleo. Es una zona de mucha riqueza, de mucho crecimiento. El Producto Interno o el Producto Per cápita es muy alto, por ejemplo, en Qatar. Y yo creo que focalizando esta digamos, visión de fomento económico, no me parece, digamos, descabellado eso que se está haciendo. Es explorar nuevas regiones y una región de mucha riqueza económica. Creo que en esta misión pues van empresarios, van inversionistas, que para mí son claves en esto. Ojalá que esta misión esté compuesta por poquitos funcionarios públicos. Los que toman las decisiones deben de hacerlo, por lo que implica el costo, ¿no? Y por lo que nos transmiten siempre las misiones de gubernamentales. Entonces, desde el punto de vista económico me parece una oportunidad. Habría que ver, han estado dando ya algunos apuntes de acuerdos comerciales a nivel de empresa. Y pues ese es otro campo. También entiendo que en febrero se firma el acuerdo transpacífico con toda otra nueva región del mundo tan importante. Ciertamente China pues ahí está jugando un papel con el escenario que ya sabemos. Pero yo así lo veo, Marcos, o sea, realmente desde el punto de vista de una promoción económica, de un fomento, justifica esa parte. Hay que ver el costo, ¿verdad? Que también nos digan cuánto cuesta. Ignacio. Sí, hay una cuestión que a lo mejor para mucha gente no queda claro. En una gran parte del mundo, incluido México, el gobierno dice, pues yo tengo aquí un guardadito, o nosotros en lo personal decimos, ok, para los tiempos difíciles que se puedan venir, aquí tenemos estos 3 pesitos ahí guardados, lo que sea. Lo que pasa es que estos señores de la zona donde anda ahorita donde estuvo la semana pasada la comitiva presidencial, esos tienen colchones llenos de dólares. O sea, esos no tienen un guardadito, tienen unos guardadotes. Y así como para el pobre la disyuntiva es si compro carne o compro frijoles, para ellos la disyuntiva es dónde invierto todo el dinero que tengo. Entonces creo que esa es una de las cuestiones importantes, invitarlos a que vengan a invertir en México en empresas que en un momento dado, derivado, como decía Hugo, del acuerdo transpacífico, del Telecan, de todos los acuerdos comerciales que tenemos, México es la puerta de salida para muchos negocios que se puedan hacer aquí, muchas cosas que se puedan fabricar aquí y mandarse a todo el mundo. Para estos señores encontrar un lugar donde haya, en esos tiempos de crisis, cierta estabilidad, donde puedan invertir su dinero, donde puedan poner sus fábricas, donde puedan venir a comprar equipos de fútbol, puede ser negocio. Bueno, ojalá hagan una visitadita ya por el, ¿cómo se llama ese terreno? El Bajío, no, el Bajío. Hay un estadio muy moderno, muy nuevo por ahí. Bueno, hay inversiones, ahí hay que atraer inversiones. Eduardo Valdés. Del Medio Oriente, el presidente y su comitiva se trasladaron a Davos, en Suiza, con el fin de participar en el Foro Económico Mundial. Señor, como economista, ¿qué puede esperar México de la participación de su presidente en un foro tan importante como en el Davos? Bueno, yo creo que Davos es un foro donde se discuten temas, donde se plantean un poco, donde las grandes personalidades del mundo público, digo, de gobiernos y de empresas, de las grandes empresas multinacionales de todo tipo, es donde discuten un poco por dónde deben de caminarse el desarrollo o el crecimiento para que vean, por ejemplo, que se tomen en cuenta problemas ambientales o problemas sociales, que se hable un poco de migración ahora con este problema en Europa, pero no es un foro donde se vaya a hacer negocios, donde se tenga algo muy concreto de inversiones o algo. Bueno, quizás en algún momento sí se puedan sentar el presidente con algunos directores de empresa, pues para tratar de concretar algo, ¿no? Pero yo no tendría demasiadas altas expectativas de que esto nos venga a traer muchas cosas. Por ahí sí espero que el presidente concrete un par de acuerdos con empresas transnacionales, pero en general creo que es un foro de discusión
importante porque es donde se sensibilizan los tomadores de decisiones para ir enfocando el rumbo de la actividad económica. Hugo Rangel Guzmán, presidente del Colegio de Economistas del Estado de Jalisco. La deuda del gobierno del Estado. Nos decía en este mismo programa hace un par de días el titular de la Secretaría de Administración o Planeación, Administración y Finanzas, colega de ustedes, por cierto, nos decía lo siguiente: no pasará la deuda pública del gobierno del Estado en este sexenio de 20,000 millones de pesos. Pero también nos decía lo siguiente: en 2016 le va a costar a los jaliscienses 1,800 millones de pesos pagar intereses y principal. ¿Qué significa la deuda para nosotros? Pues la deuda significa, desde mi punto de vista, un manejo responsable o un manejo, responsable de quien toma las decisiones. Por ejemplo, en el caso de esta administración estábamos observando el análisis que nos presentaron a propósito de la solicitud de un préstamo por 3,800 millones de pesos el noviembre y que lo autorizó el Congreso. Y entonces la proyección que se está haciendo es cubrirla en 12 años, pero además se ha venido reduciendo la deuda de los últimos, digamos, los últimos 8 años. Y hubo un ajuste. Entonces sí tenemos nosotros que, como sociedad hablando, y que ahorita lo comentaba Ignacio, o sea, la aplicación correcta de la inversión, no, porque el gasto corriente, la operación de sueldos y demás, eso es lo más criticable, así lo veríamos, por la eficiencia que puedan dar, es decir, qué resultados puede dar una administración pública, porque el otro recurso pues se ve en obra. Por ejemplo, el préstamo que está solicitando mucho va a enfocarse a la movilidad, el problema de movilidad del transporte, que pues si vemos eso está empezando a ser cuellos de botella muy serios en la zona metropolitana de Guadalajara por el servicio de transporte. Claro, está la línea 3, que entiendo es un recurso federal, pero sí tenemos como ciudadanos observar que por ejemplo, el préstamo más la aplicación del recurso vaya a obra productiva y social. Está la educación, que también es un recurso que demanda mucho. Importante, miren, vamos a ir a una pausa, pero a los tres, a Eduardo, a Hugo y a Ignacio, les planteo una situación. Jalisco no nomás es la zona metropolitana, economistas. Jalisco son 125 municipios, pero además estamos en una sociedad con unos contrastes tremendísimos y nosotros acabamos de difundir la noticia de que 40 gentes producen o tienen un capital mayor que lo que produce el 80% de la población. Coméntenos el desarrollo del estado de Jalisco, si es equilibrado o no, y coméntenos algo sobre los contrastes sociales entre quienes tienen poco y los que tienen mucho. En el programa Cara a Cara están hablando con usted los directivos del Colegio de Economistas de Jalisco, que son, en este caso, Hugo Rangel Guzmán, presidente, Ignacio González Hernández, secretario, y Eduardo Valdés Castellanos, titular de la Comisión de Estudios del Sector Agropecuario. Por favor, Ignacio, comienza esta ronda sobre opinión, desarrollo equilibrado del estado de Jalisco. ¿Es utopía o es realidad? Es una realidad. Obviamente no podemos aspirar a que 125 municipios tengan las mismas posibilidades de desarrollo, que estén igual de desarrollados. La zona metropolitana es con mucho la más desarrollada, pero también hay algunos municipios que tienen importantes polos de desarrollo. Sin embargo, lo importante para Jalisco es que no tenemos, como algunos otros estados de la República lo padecen, una desigualdad tan marcadas. No quiere decir que no tengamos gente en situación precaria. O sea, sí hay en Jalisco, hay algunas comunidades que tienen muy pocas posibilidades de desarrollo, pero en general nuestro balance como Estado es mucho más favorable que
o lo que puede ser el sureste, sí, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, son estados que tienen problemas muy serios de desigualdad. Entonces, Jalisco va muy adelante en eso. La zona metropolitana, pues sí, está al nivel de el Estado de México, Nuevo León, algunas partes de Veracruz, el DF, o sea que son las zonas industriales, que son las zonas que tienen posibilidad de pagar mejores sueldos, etcétera, etcétera. Pero si va uno a un municipio poco conocido de Jalisco, a San Sebastián del Oeste, pues hay gente que tiene un negocio, que produce algo, que da algún servicio, etcétera, etcétera, y hay un cierto equilibrio en su manera de vida, ¿sí? Bien. El impacto de la actividad agropecuaria en el desarrollo de Jalisco, ¿cómo lo ves, Eduardo? Yo lo veo muy bien. Yo creo que Jalisco se puede decir que es una estrella en este país. La actividad agropecuaria de Jalisco es muy importante y bueno, tratando de ligarlo con los temas anteriores del crecimiento y del desarrollo, Jalisco es muy favorecido porque su aspecto agroalimentario le da muchísima estabilidad. No dependemos de muchas grandes industrias ni de, por ejemplo, desarrollos tecnológicos que de repente crea algún aspecto internacional venga para abajo. Como esto es un desarrollo agroalimentario, Jalisco tiene mucha estabilidad. Por ejemplo, Jalisco produce el 10.8 del PIB nacional agropecuario. Puro Jalisco. Puro Jalisco produce el 10.8 del PIB agropecuario. Además, Jalisco, junto con la industria de transformación del sector agropecuario, por ejemplo, en Jalisco, el 36% de la 36.6% de la población trabaja en industria agroalimentaria. O sea, ¿qué significa que esté trabajando bien el campo? Que eso siempre se va a dar, independientemente del si el dólar o si la tasa de interés, eso no importa al productor agropecuario. Ese siempre estará produciendo día a día. O sea, hay estabilidad en la demanda de esos productos, hay estabilidad en el trabajo de esas gentes. Entonces, en ese sentido, Jalisco es muy importante porque tiene una base pues muy estable. Siempre vamos a tener que estar demandando cosas. Si hay alguna crisis, pues quizás no compramos una televisión, no cambiamos el carro y eso se para. Pero la comida nunca vamos a dejar de consumir. Entonces eso le da una estabilidad muy alta. A nivel nacional, el sector agroalimentario, o sea, de transformación, es el segundo a nivel nacional. El primero es el Estado de México. Sabemos todas las grandes empresas nacionales, pues, se puede decir que están alrededor del DF, pero Jalisco es el segundo con el 12%, y estamos hablando que en general son empresas pequeñas y medianas. Eduardo, muy bien en eso, pero pregunto, ¿y el ingreso del trabajador en el ramo agropecuario cómo anda? ¿Es decoroso? ¿Le ajusta para satisfacer sus necesidades? Bueno, yo creo que ahí sí es un tema pendiente. Yo creo que el pago al jornalero sí es bastante bajo, aunque se puede decir que en algunos sectores, por ejemplo, bueno, el estado de Jalisco es también privilegiado es gran productor por su grande riqueza naturales, por sus distintos climas, tipos de suelos. Entonces producimos, podemos pasarnos aquí unos 5 minutos diciendo en qué somos primero a nivel nacional y en qué somos segundos y en qué somos terceros. O sea, tenemos una gran diversidad de productos. Entonces, poco a poco nos hemos ido orientando hacia aquellos cultivos de mayor valor agregado. Veamos en el sur de Jalisco, en Jocotepec, cómo están creciendo las berries, cómo está creciendo los invernaderos, pues en pocas palabras, y bueno, también cultivos tipo aguacate. Bien, Hugo, dinos un poco más, ilustra al auditorio sobre el ingreso del trabajador, del empleado
del asalariado es decoroso, le ajusta para llevar pan y vestido y techo a su familia. Bueno, si partimos del salario mínimo, pues absolutamente no lo creo. Si tienes que complementar con el trabajo del jefe de familia, de la madre, y cuando son familias de 3 hijos o de 2, sí, definitivamente no. La atracción natural que tiene, ya no digamos Guadalajara, sino la zona metropolitana de Guadalajara por la actividad comercial, pues genera una atracción de mano de obra, pero se van quedando en los ingresos bajos. Y aquí viene un poco por la pregunta, Marcos, al inicio, cómo la estructura de Jalisco, que se viene concentrando en el centro la zona metropolitana, se ha descuidado mucho las políticas de desarrollo regional en el estado. Si bien sabemos que hay, por ejemplo, la zona de los Altos es una región, o la zona del centro como Ciudad Guzmán, o la zona turística como Puerto Vallarta, sí, yo pienso que las últimas 2 o 3 administraciones han descuidado este aspecto del desarrollo regional. Y pongo un ejemplo. En el norte de Jalisco, Colotlán, toda esa región tiene potencialidades insospechadas por la infraestructura que se está creando. Se está haciendo la carretera de Guadalajara al norte, y veamos el desarrollo importante de Aguascalientes, Zacatecas, San Luis, donde los ojos de inversionistas extranjeros están puestos en esa región. Ahí es donde se tiene que empezar a ver, pero si no hay una política de desarrollo regional, sé que hay la planeación, esos son los aspectos desde el punto de vista económico que a veces no se comentan o se traducen al tiempo, y eso a su vez, bueno, pues detiene la migración, oportunidades de desarrollo. Bien, bueno, a los 3, a Ignacio, a Eduardo y a Hugo, les pregunto para concluir, una conclusión personal de cada uno de ustedes sobre a dónde vamos como país y como Estado. Futuro que tú le estés viendo, Eduardo. Pues, como comentaba hace un momento, yo creo que este año todavía vamos a vivir épocas buenas. Eso no quiere decir que no tengamos problemas, pero en términos generales yo creo que la demanda va a seguir, la demanda interna va a seguir siendo la fortaleza de nuestra economía. Dependeremos de cosas externas para algunos detalles que nos desestabilizarán, pero tenemos también un sector agroalimentario bastante sólido. Y bueno, un reto siempre en las crisis es la gente más desposeída, es así, le sufre mucho. Y bueno, ahora sí que en Jalisco no, o bueno, en parte sí se tienen los instrumentos, pero si las corrientes mundiales es deprimir el salario, está difícil ir en contra de una tendencia. Uno puede ver el montón de empresas, por ejemplo, de servicios, de call center y todo eso, el tipo de salarios que pagan ahí, no se puede hacer mucho, ¿no? Bien, en 20 segundos, Ignacio González, tu conclusión. Comparto la conclusión de Eduardo. Este año 2016 y probablemente una parte del 2017 no vamos a estar en una crisis tan severa como la que se pudiera esperar. Hugo, tu conclusión. Cuidar los recursos familiares y que el Estado aplique bien el presupuesto con estos recursos que son menores. Y también ser muy responsables como ciudadanos de observar tanta ley y tanto reglamento que el gobierno impulsa, porque eso es para nuestro propio beneficio. Bien, bueno, Eduardo, Hugo e Ignacio, Colegio de Economistas del Estado de Jalisco, gracias porque vienen a este programa, y recuerden que este martes a las 20 horas es la retransmisión de este programa en el 91.5 de FM a las 20 horas. Gracias. Muy bien. Páselo bien.